Dios os bendiga. Buenos días. El Señor es bueno, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una oración y entrar en la palabra de Dios. Si tienes hambre, Dios te satisfará. Si tienes sed, también. Si estás dispuesto, si tu corazón está listo, Dios seguirá plantando su semilla de vida. Y eso es lo que queremos esta mañana, que queremos llevar más vida, más fruto para Dios. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos un día más de estar en tu presencia, Señor, de poder reunirnos como familia de la fe, como tus hijos. Y te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, que tu palabra traiga luz, traiga verdad, vida, poder, transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Lo voy a mostrar ahora. Tenemos un símbolo que está muy de moda hoy y lo voy a levantar para que lo veáis. Seguro que lo conocéis. ¿Se ve desde ahí? ¿Sí? Bien. Este símbolo se conoce en el mundo porque es muy conocido, muy famoso, ¿verdad? Según la mitología griega, esto es la vara de Esculapio, un dios dentro de la mitología griega. Tiene que ver con la salud, con la sanidad, ya que está basado en las antiguas leyendas de Grecia, de ciertas divinidades, entre comillas, que tenían esa potestad. Bien, eso para el mundo está bien porque no conocen la verdad. Pero nosotros, que tenemos la palabra de Dios, sabemos exactamente de dónde proviene este símbolo. Y está basado principalmente, y lo vemos al principio de la Escritura, en el Génesis, está basado en la tentación de Satanás al ser humano. La primera vez que aparece en la Escritura un árbol, un tronco, un palo, lo que queramos decir, con una serpiente, es en Génesis capítulo 3, prácticamente al principio de la humanidad, porque Dios acababa de poner a Adán y Eva, después de crearlos, los pone en un jardín. En aquel jardín hay todo tipo de árbol maravilloso que Dios ha creado para el bien del ser humano, para que pudieran alimentarse, pudieran crecer, pudieran sentirse suplidos. Sin embargo, también Dios puso otro árbol, el árbol del conocimiento o de la ciencia, del bien y del mal. Fue en aquel árbol donde apareció la serpiente. Y la serpiente, nos dice la Escritura, era la más astuta de todos los seres que Dios había creado, la más astuta. Y es la serpiente la que se introduce en la historia de la humanidad de manera que busca tener poder, capacidad para gobernar y reinar sobre el ser humano y su descendencia.
Dios había dicho a Adán y Eva: creced y multiplicaros, llenad la tierra, tenerla bajo vuestro control. Esa era la orden, eso era o el mandamiento, la intención de Dios, que el ser humano gobernara la tierra juntamente con Él, bajo su dirección, bajo su amor, su gracia, su bondad, todo aquello que Dios es y que Él tiene en su corazón para compartir con el ser humano, como obra suya que somos. Ahora aparece la serpiente, y la serpiente trae una intención muy distinta. La intención de sustituir a Dios, porque la serpiente no era otro que Satanás o Lucifer, el ángel caído, aquel que se había independizado de Dios diciendo: yo seré semejante al Altísimo, yo me sentaré en su trono. Así que aparece en la historia Satanás con una intención muy clara: tomar el control del ser humano y gobernar a él y su descendencia tanto como fuera posible. Bien, cuando se establece o se entabla este diálogo entre, lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a volver a repasar, vamos a encontrar la estrategia de la serpiente. Pero la serpiente, leemos en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, hasta aquí aquel encuentro desgraciado, desagradable, entre el ser humano y la serpiente.
en aquel árbol. Pero han pasado cosas tremendas en aquel encuentro. Lo primero es que la serpiente va a revelar su naturaleza. ¿Con qué intención viene al mundo? ¿Con qué intención aparece ante el ser humano? Y lo primero que descubrimos es que la serpiente es engañosa, es mentirosa. La serpiente solo tiene una intención, solo busca un propósito: tener poder y dominio sobre la humanidad. Solo tiene ese verdadero propósito, intención. Yo sé que desde la mitología griega, este símbolo que hemos presentado aparece como el símbolo de la farmacia, de la sanidad, de la salud, de la medicina. Pero nosotros sabemos que su origen nos narra otra historia. Primero descubrimos que es engañosa. ¿Qué dice Eva cuando Dios le pregunta: mujer, ¿qué has hecho? Ella dice: la serpiente me engañó. Efectivamente, la serpiente le engañó. ¿Y por qué le engañó? Le engañó con una frase muy corta, que parece ser la base de todo su sistema: no moriréis. Dios ha dicho que moriréis, pero no moriréis. Ahí está la gran mentira. Se ofrece como: aquí traigo yo la salvación. Yo os digo que si hacéis lo que yo os digo, no moriréis. Tremendo engaño. Lo segundo que vemos es que les incita a desobedecer a Dios. Estamos hablando de pecado. Les incita a tomar decisiones por sí mismos aparte de Dios, siguiendo el consejo de la serpiente. Tomadlo. Pero Dios ha dicho que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos ya conocían el bien, porque conocían a Dios. Tenían un conocimiento limitado, pero lo conocían. Conocían la bondad de Dios, conocían la gracia y la misericordia de Dios, que les había creado por amor y que les había puesto en un lugar en el que podrían estar eternamente. Pero la serpiente les incita a cruzar la línea roja del mandato divino y tomar del fruto prohibido. Pecado, lo llamamos pecado. El apóstol Pablo lo iba a resumir en Romanos 5, diciendo que así como el pecado entró a través de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La revelación, la palabra nos revela otra historia. No es no moriréis, porque Dios dijo que moriríamos si cruzábamos esa línea. Lo que la palabra de Dios nos revela es que esa desobediencia, ese pecado iba a ser transmitido a toda la humanidad, arrastrándola hacia la muerte. Lo que nos está diciendo, creo que con bastante claridad, es que el pecado sería el origen de la enfermedad y de la muerte. No se llega a la muerte generalmente sin un deterioro físico.
sin una perturbación del equilibrio de la vida. Por eso entendemos que la enfermedad conduce a la muerte. Así que el engaño estaba claramente definido con el desarrollo de lo que estaba ocurriendo. El engaño les había llevado a desobedecer. Y la desobediencia le abrió la puerta al enemigo, le abrió la puerta a la enfermedad, le abrió la puerta a la muerte. Este era el propósito. Porque Satanás, la serpiente, sabiendo que si lograba que el ser humano entrara en temor, en el temor a la muerte, él tomaría el control, lo que quiere es empujar a la humanidad desde su origen hacia ese temor. Porque eso es lo que encontramos en este pasaje. Cuando Dios viene a ver a Adán y Eva y pregunta, ¿dónde estás? Que no te veo. No es que Dios no veía, o no es que Dios tuviera que preguntar dónde estaba. Pero Dios quería confrontar al ser humano. ¿Por qué te escondes? ¿Qué haces ahí? Buscaba una confesión. Y finalmente Adán tiene que responder, me escondí porque tuve miedo. Algo desconocido para Adán y Eva. ¿Qué razón tenían ellos para tener miedo? ¿No estaban acaso protegidos? ¿No estaban acaso en un lugar maravilloso llamado el Jardín del Edén? ¿No estaban ellos bajo la protección de Dios? ¿Qué razón había para temer? El pecado, la desobediencia nos conduce al miedo. Ellos sabían en lo más profundo de su corazón que habían pecado contra Dios. La conciencia les aguijoneaba. Ahora tienes que tener miedo de Dios, porque Él te amenazó. Ahora la serpiente había inoculado su veneno en el alma humana para que fueran dominados por el miedo. El miedo se iba a convertir en el instrumento de Satanás, en el poder de Satanás para doblegar a la humanidad, para poderla controlar. Así que tenemos esos elementos: engaño, pecado, muerte, miedo. Seguro que encontramos uno más en este relato. Se llama lucha, confrontación, porque desde ese momento Dios va a anunciar que vendría una confrontación entre Dios y Satanás en el terreno de este mundo, hasta que finalmente el Mesías le aplastara la cabeza a la serpiente y nos liberara. Para nosotros, como cristianos, es tremendamente importante conocer estas cosas, tanto el origen del pecado, el origen del poder de la serpiente sobre la humanidad, pero también su solución. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, Jesús va a hacer una declaración tremenda. Después de anunciar que Él venía de parte de Dios como el Hijo unigénito, entregado a la humanidad para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, no se perdiera, sino que recuperara la vida, saliera de la muerte para entrar en la vida eterna.
no se pierda, dice el versículo 16, sino que tenga vida eterna. Para que entendieran este concepto en los versículos anteriores, en el versículo 14, Jesús va a hacer esa declaración tremenda. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué estaba hablando? Entonces nos tenemos que ir al desierto, al libro de Números, en el capítulo 21. ¿Y qué ha pasado en Números 21? El pueblo ha sido liberado de Egipto y camina por el desierto hacia la tierra prometida, una figura de nuestro paso por este mundo, un símbolo. No estoy diciendo que no ocurriera en la realidad, todo lo contrario. Fue una liberación real de un pueblo que estaba esclavo en Egipto, bajo la dictadura del faraón. Y Dios había mandado a Moisés con su hermano Aarón para confrontar al faraón y decirle: nuestro Dios nos envía para que nuestro pueblo salga de Egipto y tenga un encuentro con él en el desierto. Pero el faraón se iba a resistir. Es curioso, en esa primera confrontación, que la vemos en Éxodo, capítulo 7, Moisés y Aarón llevan una vara. Aquella vara representaba la autoridad divina, representaba el poder que Dios había delegado al ser humano para poder gobernar la tierra, poder juzgarla, poder dominarla. Pero como sabemos, la serpiente se había apoderado de ese poder. Y cuando Moisés está delante del faraón para mostrar que viene por el poder de Dios, va a arrojar aquella vara al suelo. ¿Pero qué ha ocurrido con aquella vara? Tan pronto como pisa el suelo, como cae en el suelo, se transforma en una serpiente. Y entonces el faraón, que estaba familiarizado con esos poderes de hechicería de la serpiente, llama a sus hechiceros, porque entiende que hay una confrontación de poder. Tú vienes a mí con poderes sobrenaturales para convencerme, pero yo conozco esos poderes. Y aparecen los hechiceros con su vara cada uno y la arrojan también al suelo. Y aquellas varas también se transforman en serpientes. Pero Dios va a revelar cuál es el poder máximo, el poder vencedor. La lucha ya comenzó en el jardín del Edén. Satanás se ha quitado la máscara, ha engañado al ser humano y quiere llevarle a la destrucción. Pero primero quiere dominarle, quiere tenerle bajo su control, quiere manipularlo. Quiere ser el Dios de este mundo, quiere ser el Dios del hombre. Quiere gobernar sobre las naciones, levantando un poder basado en la serpiente. Ahí está descrito en Éxodo capítulo 7. La serpiente que procedía de la vara de Moisés y de Aarón se va a tragar a las serpientes de los hechiceros. Se las va a engullir, a comer.
Llegamos a Números 21 para que entendamos la relación estrecha entre estos símbolos, la vara de poder, la relación de esa vara con la serpiente, la relación de la serpiente con la enfermedad, con el pecado y finalmente el triunfo en esa lucha de nuestro Dios. Nos cuenta ese pasaje de Números que el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y comenzó a murmurar contra Dios, diciendo: ¿por qué nos habéis sacado este desierto? En Egipto teníamos comida y aquí estamos debilitados. ¿Acaso nos queréis matar en este desierto? Y Moisés y Aarón van a interceder por el pueblo. Este pueblo que no comprende el poder de Dios, no comprende el plan de Dios, el propósito de Dios, no comprende lo que significa confiar y creer en Dios, va a comenzar a rebelarse en su corazón, va a comenzar a plantarle guerra al mismo que con misericordia les libera y los conduce a la tierra prometida. Y entonces va a pasar algo tremendo, y es que de aquel suelo del desierto, de las arenas áridas del desierto, van a comenzar a brotar serpientes por todas partes. Están pisando el terreno del enemigo porque se han posicionado con su rebelión, con su crítica, con el pecado de sus labios, con la maldad de su corazón, acusando a Moisés y a Dios de estar conduciéndoles a la muerte cuando ellos estaban sacándoles precisamente de la esclavitud hacia una tierra de bien. Las serpientes van a correr por todo el campamento y van a comenzar a morder a la gente, envenenándolas y a matarlas. Y Dios va a permitir esto para que el pueblo entienda que el verdadero propósito de la serpiente no es curar, sino destruir, es esclavizar y matar. Es tomar el control de la humanidad para engañarles y arrastrarles a la destrucción eterna. Aquellas serpientes van a empezar a morder a cada uno de los hebreos y empiezan a morir por miles. Es entonces cuando Moisés y Aarón se desesperan. Dios mío, esto va a acabar con el pueblo hebreo, va a acabar con nuestro caminar hacia la tierra prometida. Y Dios entonces les va a dar la solución. Y le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ve al campamento, a donde está el mástil, en el centro del campamento, y toma la serpiente y clávala en lo alto del mástil, y dile al pueblo que mire a la serpiente, de manera que cuando sean picados por esas serpientes, al mirar a la serpiente que está clavada en el mástil, vivan, sean sanados, se recuperen. La provisión de Dios iba a ser revelada en aquel pasaje.
Y es que Jesús iba a tomar forma de ser humano, exponiéndose a la tentación y al pecado, como vemos en el Evangelio, siendo tentado por el propio Satanás, para finalmente convertirse por medio de ese sacrificio en el pago por el pecado. El sacrificio de la cruz, representado en aquel mástil, nos está diciendo que la serpiente sería clavada. Pablo lo iba a declarar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, con una sencilla frase: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, el inocente, el Cordero, que iba a ser inmolado por la humanidad, se entrega a sí mismo, tomando el pecado de toda la humanidad sobre él. Y de esa forma se transforma en la serpiente sacrificada. Tal y como Jesús lo había anunciado en el capítulo 3 de Juan. Versículo 14. Repito: y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga la vida eterna. Podemos entender la lucha, cómo la serpiente entra en el mundo para apoderarse del corazón, de la mente, de la voluntad humana, por medio del pecado, por medio del temor. La lucha no ha cesado. La mitología griega puso al dios, uno de sus dioses, de sus muchos dioses, basados, por supuesto, en la mitología, a este tal Esculapio, algunos lo llaman Asclepio, lo puso como el sanador. Y su símbolo, la serpiente en el palo. Pero nosotros sabemos por la Biblia que ese no es el verdadero origen. Pero Satanás echa mano de todo lo que puede de parte de Dios para volverlo a su favor. ¿Cómo? Engañando al ser humano. La sanidad solo viene de Dios. Solo viene de Dios. La sanidad humana es principalmente una copia débil y frágil de la verdadera sanidad que el ser humano necesita, que empieza por dentro. Empieza por lo profundo, empieza por la raíz. ¿Cuál es la raíz de la enfermedad sino el pecado y la rebelión? Y Dios tenía que sanar de raíz al ser humano. Es por eso que Jesús sube a la cruz, transformado en serpiente, en pecado, tomando sobre sí el pecado del ser humano, porque ese pecado tenía que ser perdonado. Si Dios no perdonara el pecado del ser humano, cualquier enfermedad nos mataría. Sin Dios no hay vida. Sin Dios solo nos espera la muerte y la destrucción. Pero Satanás trata de engañar a la humanidad presentándose como el sanador,
como si Él tuviera el poder para darnos vida y vida eterna. Y detrás de todo lo que está ocurriendo en este mundo, en estos momentos, está el mismo mensaje oculto: no moriréis, seguidme a mí. Confiar en mí, confiar en mi poder, porque yo soy el que libro de la muerte. Cuando en realidad es todo lo contrario. La serpiente es el origen de la muerte. Es el origen del pecado y de la destrucción. En Job, si lo recuerdas, en el capítulo 1 y 2, así empieza el libro con la serpiente. Nos dice que Satanás vino a ver a Dios metido entre sus hijos, aprovechando que los hijos de Dios venían a un encuentro con el Padre eterno. Satanás también se metió ahí y llegó a la presencia de Dios. Y Dios le mira y le dice: Satanás, ¿de dónde has salido? Vengo, dice, de rodear la tierra. Vengo de darme una vuelta más por la humanidad. Y Dios le va a decir: entonces habrás observado a mi siervo Job. No hay otro como él, un hombre íntegro, un hombre de corazón puro, un hombre que me conoce y que me ama, un hombre a quien tú no puedes tocar. Claro, dice Satanás, lo tienes rodeado de bendición, lo tienes bien guardado. Pero si me das permiso, yo te voy a demostrar que es tan pecador como todos y que al final blasfemará de ti. Y esto viene a revelar cuál es la verdadera intención de Satanás. Es llevar al hombre a su destrucción y a la blasfemia contra Dios, a rebelarse contra Dios, creyendo que precisamente la serpiente será quien le dé vida eterna. Ya lo he dicho una vez aquí en este púlpito. De eso se trata el transhumanismo. El transhumanismo es el último invento de la serpiente. No moriréis. Yo transformaré vuestro débil ADN en un ADN sintético que os dé capacidad de superar toda enfermedad, de manera que no muráis. Satanás le dice a Dios: dame permiso, y verás cómo yo consigo que Job blasfeme de ti. Y Dios le dice: adelante, te doy permiso, ve a por él. Y de esta forma Job va a experimentar lo que nunca hubiera querido: ser víctima de la verdadera naturaleza de Satanás. ¿Recordáis cuando Jesús hace aquella declaración: yo soy el buen pastor, yo estoy aquí para daros vida y vida en abundancia? Estoy aquí para daros vida y vida abundante.
Pero ¿qué dice del ladrón? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La naturaleza de nuestro Señor es darnos vida. Y vida abundante. Nos perdona nuestros pecados en la cruz y espera que confiando en Él le miremos con fe, con verdadera fe. Veamos su amor expuesto en la cruz y acudamos a ese amor sabiendo que Dios nos perdona, sabiendo que Dios nos llama a ser libres, nos libera, para que no seamos más engañados, para que no seamos más esclavos del temor, para que no seamos más víctimas de la serpiente. ¿Acaso no fue Jesús por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo? ¿No lo hemos hecho? ¿No lo leemos en Hechos? En Hechos 10:38. Jesús de Nazaret fue por todas partes haciendo el bien y liberando a todos aquellos que estaban siendo oprimidos por la serpiente. Pero la serpiente continúa engañando a la humanidad. La serpiente continúa engañándonos. ¿Para qué? Para que le sigamos a él, a Satanás. Job va a experimentar algo terrible. Va a perder sus propiedades, va a perder su familia, va a perder todo lo que posee. La respuesta de Job va a ser excelente. Dios tenía razón. Dios conocía a Job. Era alguien realmente íntegro. Y cuando Job ve que lo ha perdido todo, esto es lo que brota de sus labios. Fue Dios quien me lo dio. Ha sido Dios quien me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás sale derrotado. Job confundido. Pero en su corazón él sabe que Dios está al control, que es Dios la fuente de la vida y del bien, que es Dios quien concede todo lo bueno. Y si permite lo malo, todavía a Dios hay que alabarle. Y hay que seguir confiando en Él. Solo esa posición puede derrotar a nuestros enemigos. Solo esa posición del verdadero creyente en el amor y en el poder de Dios, solo eso puede derrotar a la serpiente. Pero Satanás vuelve a la carga. Es una guerra, es una lucha. Satanás vuelve a la carga. ¿Y qué le dice a Dios de nuevo? Vale. Sí, es un hombre íntegro, mira, es capaz de perderlo todo y todavía te sigue alabando. Pero, versículo 4, Job 2:4, ¿qué dice? Piel por piel. ¿Qué no dará el hombre por su vida? Y lo que le viene a la mente a Satanás es, pero todavía me queda un arma
el arma de la salud. Si yo le toco para enfermarle, para llevarle hacia la destrucción, se rendirá a mí y te blasfemará a ti. Y Dios le dice, adelante, solamente que no lo mates. Adelante. Dios sabe perfectamente que la intención de Satanás es destruirle a aquel hombre, a aquel justo, a aquel hombre íntegro, a aquel creyente, llevarle a su destrucción no solo física, sino espiritual. Y va a ocurrir algo muy interesante. Es que como Job es un hombre íntegro, Satanás va a atacarle por la parte más frágil de su persona, que era su esposa. Y después de atacarle con enfermedad hasta el punto que no hay nada en él que no esté tocado por esa enfermedad, hasta el punto de que tiene que estar buscando alivio en cada rincón de su piel, porque Satanás le ha cubierto a Job de una enfermedad que le llena, no queda ninguna parte de él que no esté siendo afectada. Y todavía sigue alabando a Dios. Entonces, la serpiente va a atacar por medio de la mujer. ¿Y qué le dice la mujer a Job? ¿Todavía te mantienes en tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una? ¿Qué te parece el consejo? ¿Era la mujer o era la serpiente a través de la mujer? Pero ahí estaba el propósito verdadero de Satanás. ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no blasfemas y te mueres de una? Esa es la intención de Satanás. Arrastrarnos a ti y a mí a dudar de Dios, a desconfiar de Dios, a maldecir a Dios, a blasfemar de Dios y entonces morir. Pero no solo morir físicamente, morir espiritualmente, morir eternamente. Siempre la intención de Satanás, de la serpiente, va a ser la misma: robarnos y matarnos. Robarnos el corazón, la mente, el alma. Y ese es el propósito que está funcionando hoy también. Satanás tiene su organismo mundial, el organismo mundial de la serpiente. Es su organismo, lo puedes descubrir. Y su organismo mundial de la serpiente solo tiene una intención: tomar el control de toda la humanidad bajo el miedo. El miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la enfermedad y a la muerte. Y es así como está ganando el corazón de los seres humanos en todo el mundo. Él es el mismo desde el jardín del Edén. Él es la serpiente enroscada en el árbol. Él es la serpiente tentadora. Él es la serpiente que viene para robar, matar y destruir. Pero Dios no dejó a la humanidad abandonada. Dios en el mismo jardín prometió que alguien
traería la victoria. Él anunció al Mesías, Él anunció al Hijo, al unigénito, a la semilla de la mujer, un ser humano, Dios hecho hombre, que nacería, que vendría al mundo, que cargaría con el pecado del mundo para clavarlo en aquel árbol, en aquel madero, en aquel mástil, para dejarnos un símbolo de victoria. Lo llamamos la cruz. La cruz es el símbolo de la redención, es el símbolo del perdón, de la reconciliación. Es el símbolo del amor de Dios. Es el símbolo de que Dios nos amó hasta el extremo, hasta el punto de enviar a su propio Hijo, a lo más querido, para hacerse humano, para exponerse a la tentación, para entablar lucha contra el pecado y contra Satanás y vencerle. Vencerle, qué paradoja, por medio de la muerte. Solo lo podemos comprender cuando vamos a Hebreos. Vamos a terminar con esta escritura. Hebreos, capítulo 2. Por cuanto los hijos, dice el versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban siendo esclavizados. Hermanos, si no dejamos que Jesús nos libere del poder de la enfermedad, del miedo, del temor a la muerte, no vamos a conocer la verdadera liberación. Si no miramos a la cruz en vez de a la serpiente, si no miramos a aquel Jesús crucificado, seguiremos siendo sus víctimas. Solo en Jesús hay verdadero perdón, verdadera sanidad, verdadera salud. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Él y solo en Él. No en la serpiente, no en sus organismos y estructuras, no en sus mentiras y engaños, no en sus planes destructivos y blasfemos, no en el engaño. Amén.